Tras el avance imparable del ejército alemán y sus planes expansionistas, gracias a la nueva táctica de la guerra relámpago, la cual revolucionó y forjó los inicios de la guerra moderna, era más que claro que los Panzers eran una pieza clave para el logro de los objetivos germanos. Máquinas de acero tan veloces como aterradoras, equipados con blindajes que se creían casi indestructibles y contando con cañones que podían perforar lo que sea, encontraron uno de sus primeros obstáculos que frenarían momentáneamente el avance alemán y demostraría que las bestias blindadas germanas eran tan vulnerables como cualquier otro tanque. Fue en mayo de 1940, durante la campaña de Bélgica, donde los aliados trataban de frenar el avance alemán, que se libró la batalla de Hanau. Los panzers alemanes presenciaron en acción un coloso francés que podía hacerle frente a varias unidades de ellos. Un titán de acero con un cañón capaz de perforar a los tanques germanos y que contaba con una formidable coraza frontal, el Char B1 bis, un tanque pesado que desafió la percepción de la invulnerabilidad de las bestias blindadas alemanas. La doctrina francesa se basaba en la idea de que los tanques tenían que cumplir dos roles principales: apoyar a la infantería y abrir una brecha en las defensas enemigas. Por eso los tanques franceses se dividieron en dos clases: los tanques de caballería, los cuales eran ágiles, rápidos y maniobrables como el Somoa S-35, y los tanques de infantería, que eran pesados, lentos y más blindados como el imponente Char B1. El Char B1 tenía su origen en 1919 bajo el concepto de un Char du Bataille, concebido por el general Jean-Baptiste Eugène Estienne. Tal blindado debía ser capaz de cumplir misiones tales como la ruptura de las líneas enemigas, destruir fortificaciones, emplazamientos de artillería o tanques enemigos. Ya en enero de 1921, dio inicio un proyecto liderado por el general Edmond Buat para la creación de este vehículo. Originalmente pensado como un cañón autopropulsado, solo iba a contar con un cañón de 75 milímetros en el casco. Posteriormente se quería dotar al Char B1 de una capacidad anticarro, instalándole una torreta armada con un cañón de 47 milímetros. A pesar de evidenciarse algunos fallos sobre este diseño inicial, no llevó a los franceses a crear un nuevo diseño, sino a modificaciones sobre el ya existente Char B1. De esta manera, dio inicio el desarrollo de su versión mejorada, el Char B1 bis, aumentando su blindaje de 40 a 60 milímetros, dándole una mayor protección de los proyectiles enemigos, pero a su vez, esto se traducía a un aumento de peso, por lo que se instaló un nuevo motor Renault de 307 caballos de vapor que le daba más potencia y velocidad. Además de esto, se reemplazó la torreta APX-1 con un cañón corto de 47 milímetros por una torreta APX-4, portando un cañón más moderno y eficaz del mismo calibre, capaz de disparar proyectiles explosivos y perforantes. Pese a los problemas al crear este coloso blindado, como su alto costo de producción, lo cual limitaba las unidades disponibles, su complejidad mecánica y técnica que hacía difícil su mantenimiento y reparación, así como su elevado consumo de combustible que lo hacía poco autónomo y dependiente de otros vehículos para reabastecerse en batalla. Pero, el alto mando francés estaba relativamente satisfecho con este nuevo vehículo, adaptado principalmente a la creación de brechas en las líneas enemigas, sin imaginar que el ejército alemán emplearía una táctica nunca antes vista. A pesar de tener un muy buen desempeño en las confrontaciones directas contra los tanques alemanes, debido a su blindaje y armamento superiores, el Char B1 bis no fue suficiente para detener la ofensiva germana. Además de contar con las ya mencionadas desventajas mecánicas, este blindado francés también carecía de una buena coordinación con las demás fuerzas francesas. Por otra parte, el ejército germano aprovechó su superioridad aérea y el uso de cañones antitanque que eran más efectivos contra el blindaje de este coloso francés. Pero el factor más importante y eficaz fue la innovadora doctrina de la guerra de movimiento, empleada para rodear y aislar de suministros y apoyo a los Char B1 bis.
mientras que la nueva doctrina de guerra acorazada alemana combinaba el uso masivo y coordinado de tanques, aviones y unidades motorizadas para atacar y rodear al enemigo con rapidez y sorpresa. El Char B-1 bis era todo lo contrario a esto. Era un tanque pesado y lento con el fin de apoyar a la infantería y romper las defensas enemigas en una guerra de trincheras que ya había quedado en el pasado. Pese a que el Char B-1 bis era inferior a las tácticas y maniobras alemanas, algunos de ellos se distinguieron por su valor y resistencia, como el ejemplar más conocido, el famoso Eure. Comandado por el capitán Pierre Villot, hijo del general Gaston Villot, jefe de las fuerzas francesas al inicio del conflicto, el Eure fue partícipe de la batalla de Stonne, un 16 de mayo de 1940, enfrentándose a las fuerzas germanas que intentaban avanzar hacia Sedan. El Eure logró romper las defensas alemanas atacando a los tanques enemigos frente a frente y en su cometido, recibió 140 impactos de los panzers alemanes, pero ninguno de ellos pudo perforar su blindaje de 60 milímetros, mientras que este titán francés logró acabar con 13 tanques enemigos y 2 cañones antitanque. Gracias a esta heroica hazaña, el Eure y su tripulación se volvieron un símbolo de resistencia y valor entre las fuerzas francesas. Un 17 de mayo de 1940, después de haber cometido tal hazaña y de un intenso combate en la batalla de Stonne, el Eure fue gravemente dañado por un proyectil de 88 milímetros, perforando su blindaje lateral, dañando el motor, inmovilizándolo y haciendo arder el vehículo. Los 4 miembros de su tripulación abandonaron el tanque siendo capturados por las fuerzas alemanes. Los germanos remolcaron hasta su base al B-1 bis, reparándolo y utilizándolo como vehículo de entrenamiento y pruebas. Otra versión de su captura afirma que, después de la batalla de Stonne, el Eure fue retirado del servicio y enviado a ser reparado y antes de que vuelva a la acción, Francia ya se había rendido a Alemania. Debido a esto el Eure fue capturado por los alemanes usándolo para pruebas y entrenamiento, siguiendo un destino incierto para este poderoso coloso de acero. El Eure no fue el único B-1 bis capturado por las fuerzas germanas, debido a sus nuevas tácticas y maniobras avanzadas, sumando esto la capitulación de Francia y diversos factores más. El ejército alemán logró capturar aproximadamente 161 de estos ejemplares franceses. Estos blindados capturados sirvieron para pruebas de entrenamiento, pero otros fueron modificados por los alemanes para volver a operar, por ejemplo, el Panzerkampfwagen B-2 740F, siendo un tanque lanzallamas modificado, que reemplazaba el característico cañón de 75 milímetros por un cabezal rociador de lanzallamas, mientras que el cañón de 47 milímetros y las ametralladoras permanecieron intactas. Este nuevo lanzallamas instalado podía lanzar un potente chorro de fuego a unos 40 metros de distancia, además que contaba con un remolque blindado que almacenaba 500 litros de combustible para su uso. Otro de estos modelos del B-1 bis modificado era el Gesundwagen B-2F, un vehículo de artillería autopropulsada. A este modelo se le removieron las ametralladoras y ambos cañones, en lugar de la torreta con el cañón de 47 milímetros se le montó un obús de 105 milímetros, en una estructura abierta sobre el casco, totalmente diferente a la original. En conclusión, el Char B-1 bis fue un tanque que marcó la historia y la mentalidad de los franceses y alemanes. Por un lado, para los alemanes fue un obstáculo y un desafío, que los obligó a usar su superioridad aérea y coordinación de fuerzas para poder superarlo. Algunos generales como Heinz Guderian relataron en sus memorias el enfrentamiento ante estos blindados reconociendo su gran blindaje e impacto para los panzers alemanes. Por otra parte, para los franceses fue un símbolo de esperanza que reflejaba la resistencia y lucha contra los alemanes, pero que también les mostró su inferioridad numérica, aérea y táctica, teniendo en su poder uno de los tanques más protegidos y potentes de su época, pero a su vez uno de los más costosos y más lentos. Un coloso que quedó opacado por la marea imparable de la Blitzkrieg y la inminente conquista alemana.